quiero para que le pagues lo que le debes. Si tú dices que pues es que te agarran así ¿qué? ¿Cómo? Entonces en ese ratito trabajas, sí. Se le gira un oficio a tu fuente de trabajo para que él te haga las deducciones por medio de salario. Entonces hay que identificar fíjate, que la provisión no es que hayas ganado el juicio. Es únicamente la oportunidad que le da el juez al menor de lo que sí es cierto lo que dice la mamá, o ya se defendió el demandado y ya dijo otra versión. Porque ese es el caso, ¿no? Sí, También claro. se puede defender. Él se debe de defender, ¿eh? Todas las personas deben de defenderse. Hola, ¿cómo estás, Elena? Hola, muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Qué gusto volverte a ver. Igual. A todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. La verdad estamos muy contentos y agradecidos con sus visitas y con su apoyo. Mucho la atención, Sí. lo del proceso de la pensión alimenticia, que yo comúnmente lo conozco como manutención, pero tú obviamente eres la experta. Nos estuvieron dando hincapié mucho en cuál es el proceso que se debe de llevar a cabo. Fíjate, es un complemento del primer video legal en el que nos va a ayudar a entender cómo es el procedimiento para poder obtener esa ya mencionada pensión alimenticia. Entonces, Elena, una de las muchas preguntas que surgieron, y de igual manera también es una de mis dudas, es que ya teniendo el escenario, ¿a dónde tienes que llevar los papeles? ¿Qué papeles se necesitan para empezar? ¿Y a dónde tienes que llevarlos? Mira, es una pregunta bien importante porque para poder hacer más bien, todos los papeles no es como que los lleves a algún lugar y ya los vean y te digan, te voy a dar alimentos. No es así. Hay que elaborar una demanda y esa demanda se elabora con todos los documentos, pero la hace un abogado. Y de preferencia que sea especialista en la materia porque luego se llevan cada excepción. Por otro lado, esa demanda que va sustentada con todos los documentos, que si gustas ahorita te los describo, se presentan en un juzgado. Muy bien. Y a partir de que está presentada en un juzgado es que se puede decir que inicia el procedimiento. Eso es. Entonces, como personas que queremos atender esta situación, lo ideal es, primera parte, buscar un abogado. Sí, claro, para que te mencionas que tiene que ser especialista en eso. Sí, también, es muy importante. ¿Qué debo de buscar yo? ¿Por qué tipo de abogado? Mira, tú debes de buscar un abogado especialista en materia familiar. ¿Así se conoce? Pues obviamente tú te vas a dar cuenta, no es que tengan la bandera de abogado familiar, porque puede también conocer de varios temas, pero sí debe de conocer cómo es el procedimiento familiar y qué se necesita evidentemente para que él pueda tener una satisfacción al final, o sea, que concluya bien el juicio, porque si no al final te vas a topar con que no prosperó lo que tú estabas pidiendo. Muy bien. Y fíjate bien, lo que te va a pedir un abogado al iniciar, aunque suene muy pues a chisme o algo muy, quiero saber todos los detalles, te va a pedir una relatoria de hechos. O sea, que tú le platiques cómo inició la relación. Todo por escrito, quiero que... De preferencia sí, y el abogado lo va a revisar y va pues a adecuarlo para ponerlo en una demanda. Okay. Pero sí, la relatoria de hechos y cómo iniciaron, en qué momento decidieron tener los hijos, ya sea que estén casados o no estén casados, y después de eso, evidentemente, pues cómo fue que se separaron. Y cómo es que llegas al punto de pedir alimentos, o sea, en qué momento la otra parte es que decide no dártelos, que tú estás en una situación de decirle al juez, oye, necesito que me los des. Muy bien. Y los documentos que se te acompañan a esto son varios, fíjate. Muchas veces piensan que nada más es el decir, oye, ¿sabes qué ocupa alimentos? Mi esposo trabajaba, porque muchas veces están casados o no. En tal lado gana 10,000 al mes, imagínate, y yo ocupo 5,000. ¿Y creen que con eso es suficiente? La verdad es que no. Necesitamos acta de nacimiento del menor, acta de nacimiento de los padres y todos aquellos documentos que soporten los gastos del niño o de la niña, según sea el caso. Si vas a escuela privada, los pagos de las colegiaturas, los gastos médicos, todo lo que sea su vestimenta,
todo lo que sea recreativo, todos esos tickets se van guardando al menos por un periodo de 1 a 3 meses para sacar una media de los gastos y en base a eso saber es como, qué cantidad pedir. Como un tabulador, ¿se puede decir? Sí, hay que sacar un promedio de lo que ellos gastan más o menos al mes para en base a eso decirle al juez, oye, mira, en base a los recibos que te muestro, es que yo necesito esta cantidad porque esto es lo que mi hijo necesita. Hasta lo que ahorita estoy entendiendo es que una vez que se tiene esta situación, lo principal es buscar un abogado. Sí. Si el abogado es especialista en la materia, qué mejor, lo ideal es buscarlo de esa manera. El abogado investiga toda la situación de papá, de mamá, como ya nos lo mencionaste, y de ahí redacta su escrito para llevarlo al juzgado. Al juzgado, así es. Ajá. Y también ya hasta este punto hay muchas preguntas o muchos comentarios acerca de que todos coincidían en que una vez que se lleva al juzgado el proceso es largo. Fíjate qué bueno que preguntas esto, porque la verdad es algo que es para desmentir un poquito la situación le echan mucho la culpa al abogado de que es que el abogado no trabaja porque no, ya llevo 1 año y todavía no se soluciona esto. Tratándose de materia familiar, esto en general, como son situaciones de hecho que cada día se van modificando y actualizando nuevos hechos en el entorno familiar, pues no es algo que se resuelva rápido. O sea, no es como, oye, compré un carro, me lo vendieron, no me entregó la factura y hasta ahí se acaba el hecho. Aquí en materia familiar no se actualiza día a día, entonces el proceso es muy largo. Aquí, fíjate, te voy a decir por qué. Supongamos que ya están bien los hechos, está bien elaborada la demanda, los documentos están perfectos, el abogado tiene que presentarla al juzgado y el juzgado, una vez que la recibe, la admite o la previene o la desecha. Pensemos que la va a admitir y una vez que dice la demanda va bien, primero que nada la manda a la Procuraduría Social. Okay. Y la manda también con el procurador de las niñas, niños y de los adolescentes. Okay. En el orden que él considere mejor, la demanda de cuenta está admitida, se manda con el agente social y el agente social tiene que darle su visto bueno, siempre pensando en que no se dañen los derechos del menor. Le pone un sello, le pone una firma que está de acuerdo, la regresa al juzgado, el juzgado la manda entonces con la otra agencia, en este caso ya se fue con el del agente social, con el de las niñas y los niños, y pasa lo mismo y entonces la regresa al juzgado. En este inter, en el que todavía el proceso no avanza, te puedo asegurar que puede pasar entre 1 mes y mes y medio, si bien te va. O sea, eso es como lo mínimo. Sí, claro. Nada más. Supongamos que el expediente va rápido. Tú la presentas hoy, en una semana, 10 días, el juzgado ya dice, la admito, y luego la manda con el agente social, se tarda otra semana, la regresa, y luego se va con el procurador de los niños y las niñas, y luego la regresa, y en eso ya pasó entre 1 mes, mes y medio. ¿Y es como el proceso tardado? ¿O? Sí, porque realmente en ese inter, uno como abogado no puede hacer nada. Y mientras tanto, no sé si se pueda llamar clientes a las personas que asesoran. Sí. Mientras tanto, tu cliente no tiene contacto con el juzgado. No. Solo se comunica contigo. De hecho, ni nosotros, porque haz de cuenta que lo único que si alcanzamos a hacer es ver la admisión de la demanda, pero casi en cuanto sale la admisión, imagínate un pan salidito del horno, que nomás lo viste, pero lo viste que se lo llevaron. No lo alcanzaste a ver. Sale el del acuerdo, se lo lleva a la Procuraduría Social, regresa y se va con el procurador. ¿Y a ti se te notifica? Si te das cuenta como abogado, nosotros sí nos damos cuenta de dónde está el expediente, Okay. Sí sabemos, oye, es que ahorita está con el agente social, pero realmente no tienes acceso a él todavía, hasta que ya regresa con los dos, y hasta entonces... ¿Y cuál es el objetivo de que vaya a esos lugares? Tiene que ir muy, sí o sí, porque de esa manera, desde el inicio, están protegiendo y vigilando los derechos de los niños. Como aquí estamos hablando de pensiones para menores, la ley deja de lado los peleitos que tengan los padres, entonces él se enfoca en los niños, y para que no se salga del entorno de, oye, vamos a cuidar y el bienestar, y obviamente enfocándose siempre en el menor, es que están esas 2 procuradurías que se encargan de que en el caso de que
Si el juicio se salga poquito, pues oye, esto no tiene que ser de esa manera, debe de ser de esta. Casi nunca sucede, la verdad es que casi nunca sucede. Es muy raro cuando un interventor social o el procurador de los niños interviene, pero es prácticamente para eso. Okay. Y una vez que ya regresa al juzgado, que ya lo revisó el agente social y dijo que estaba bien, y que ya lo regresó el procurador de las niñas, niños y adolescentes y también dijo que estaba bien, y ahora sí, yo como abogado puedo ir al juzgado, pido el expediente y ya puedo ver el acuerdo. El acuerdo es el término que utilizamos para saber lo que dijo el juzgado. Yo meto escrito o promoción y ellos me contestan con un acuerdo. Okay. O un auto. Saquen el acuerdo y yo en el acuerdo veo si me conceden los alimentos, el porcentaje que me fijan. Siempre viene siendo a discreción del juzgado. Ellos lo estiman como ellos lo creen prudente en base a la necesidad que yo le narré en la demanda y a los documentos que soportan que eso es cierto. Okay. Y todo va... Si va bien hecho, va sustentado. Una vez, o sea, toda esa respuesta va a estar fundamentada con el escrito que tú aventaste. Claro, es una respuesta a la demanda que iniciamos. Okay. Si yo no pedí lunas, no me van a dar lunas. Entonces es bien importante que el abogado elabore bien la demanda para que nos contesten bien las pretensiones. Y el juzgado va a decir, bueno, de manera provisional se fija cierta cantidad, requiéraselos al demandado. Aquí fíjate muy que se pueden dar dos supuestos. Se puede pedir al demandado el pago de la pensión de alimentos con emplazamiento o sin emplazamiento, dependiendo de la urgente necesidad de quien nos está solicitando. ¿Qué es eso del emplazamiento? El emplazamiento es la notificación, es la primera notificación que le hacen al demandado para decirle que está demandado, pero es la más importante del procedimiento porque es en donde tiene que cumplir ciertos requisitos, porque es en donde el demandado ya está enterado y él debe de contestar a esa demanda. Pero haz de cuenta que para esto, no creas que se hace por arte de magia, claro que no. Yo tengo el expediente, ya vi que ya me fijaron la pensión, me pueden decir, requiérasele al demandado la urgente necesidad de tal cantidad. Y entonces yo tengo que dependiendo del caso, con un secretario o con un notificador, que en este caso es con un secretario, si voy a requerir alimentos, para que me dé una fecha para poder hacer ese requerimiento al demandado. O sea, son procesos que ustedes como abogados no están en las manos de ustedes. No, estamos a manos del juzgado, completamente a las manos del juzgado, a los tiempos del juzgado y a los horarios del juzgado. Pero fíjate bien, el trabajo del secretario del juzgado es hacer ese acuerdo. Entonces imagínate cuántos expedientes no tiene para sacar en escrito, desahoga audiencias. Y entonces en ese tiempo que tiene de su agenda, debe de darme un espacio para ir a hacer la diligencia. Y estamos hablando en tiempo hasta este punto, ¿cuándo? Pues si te va bien, te la pueden dar en una semana y si no, de verdad, sucede el caso que te lo dan dentro de 1 o 2 meses. Obviamente ya ahí entra la labor de convencimiento del abogado y de, ay, me urge, de verdad, es importante. Y de esta manera es como se puede agilizar un poco, pero lo normal es que en 15 días, supongamos. Muy bien. Entonces, Elena, si pudiéramos responder un poco a la pregunta que nos hacían, en porcentaje o en tiempo, ¿cuánto llevamos? Fíjate que es muy difícil fijarlo en un porcentaje porque no todos los juicios tardan lo mismo. Hay juicios hay juzgados más bien que trabajan un poquito más rápido que otros, pero sí te puedo decir que en avance llevamos, pues empezando el emplazamiento, en teoría empieza el juicio, y en avance yo creo que, en tiempo, perdón, llevamos alrededor de, hasta llegar a este punto, de 2 meses y medio a 3 meses para poder hacer la diligencia de emplazamiento. Que como te digo, puede ser previo a ya haber existido un requerimiento o en que en esta misma diligencia apenas se vaya a hacer el requerimiento. ¿Y a este punto entonces ya tiene que ir el demandado? Ya se va con el demandado. Es como si yo llegara contigo y te dijera, señor Moisés Escobedo, ¿es usted? Sí, mire, vengo del juzgado tal,
con este expediente, tiene una demanda en su contra por este motivo, usted no le ha dado pensión a su hijo, su tanito de tal, y en ese momento yo te requiero para que le pagues lo que le debes. Si tú dices que pues es que te agarran así ¿qué? ¿Cómo? Entonces en ese ratito trabajas, sí. Se le gira un oficio a tu fuente de trabajo para que él te haga las deducciones por medio de salario. Y en ese momento la actora, la persona que presenta la demanda, empieza ya a recibir lo que se llama la pensión de alimentos provisional en lo que el juicio se termina. Okay. Entonces hay que identificar fíjate, que la provisión no es que hayas ganado el juicio, es únicamente la oportunidad que le da el juez al menor de lo que sí es cierto lo que dice la mamá, o ya se defendió el demandado y ya dijo otra versión. Porque ese es el caso, ¿no? Sí, También claro. él se puede defender. Él se debe de defender, Todas las personas deben de defenderse, todos tienen derecho a defenderse. Entonces el demandado, una vez que recibe la demanda, tiene 5 días para darle contestación. Es un juicio sumario, quiere decir que en teoría es más rápido. Y entonces estos 5 días se defiende, y en lo que el juez ve quién tiene la razón, en lo que se señalan fechas para desahogar las pruebas y en lo que lleva sus etapas normales el procedimiento, pues el juez ya le fijó mensualmente una cantidad para las personas que se les está solicitando el tema de alimentos. Pero esto no quiere decir, porque muchas personas sí se confunden, de, ay, a mí ya me dieron tanta cantidad al mes, ya gané. La verdad es que no. Ha sucedido que yo a lo mejor mi pareja me da 5,000 al mes, pero yo siento que es poquito. Al demandar, el juez dice, no, con 3,000 le alcanza. Okay. Y te la bajan, o sea, es un arma de doble filo si no sabes elaborarla bien, y uno como abogado desde el inicio sabe todos los alcances y las consecuencias de si lleva a su cliente a este extremo. Muy bien.